Quizá lo único que más desea hoy es una oportunidad para finalmente cambiar de vida. Pero, ¿podrías responder cuál sería esa oportunidad? Para muchas personas, este cambio está asociado a logros. Para otros, la realización de metas y sueños. Pero la verdadera transformación realmente comienza cuando comienza con el alma. ¿Y sabías que esta oportunidad que tanto deseas está en un lugar que nunca imaginaste? Jardín de Getsemaní, el lugar que marcó momentos intensos en la vida del Señor Jesús y que ahora, por primera vez en la historia de la Iglesia Universal, será el lugar donde Dios encontrará la entrega y la obediencia de quienes, a través de la fe, no escatimarán esfuerzos para alcanzar verdaderamente una nueva vida que solo el Espíritu de Dios puede proporcionar. Diciembre, Hoguera Santa en el Jardín de Getsemaní, en el Templo de la Fe, o cualquier iglesia universal del país. Comienza ahora la Caminata de la Fe, directo desde el Templo de la Fe, en preparación para la Hoguera Santa, rumbo al Jardín del Getsemaní. Que o Espírito de Deus bendiga a todos ustedes. Ponga atenção em lo que temos para falar. Que é lo que você é esperado de Deus? Porque, com toda segurança, você espera algo de Ele. Agora, você sabia que, de la mesma maneira que ele ser humano, el hombre, espera algo de Ele, Ele espera algo de cada um de nós outros? Você sabia disso? Muitas pessoas quedam preocupadas só com aquilo que esperam de Deus, pero não há sequer a preocupação em saber o que Ele espera de nós outros. E a palavra de Deus está escrito assim: portanto, no desecheis vuestra confiança, la qual tiene gran recompensa. La confiança, la perseverança, a los ojos de Deus, tem uma gran recompensa. Porque teneis necessidade de paciência, perseverança, para que quando hajais hecho la voluntade de Deus, obtengais la promessa. Porque teneis necessidade de paciência, para que quando hajais hecho la voluntade de Deus, obtengais la promessa. Se lo que eu espero de Ele é que Ele cumpla la promessa, lo que Ele espera de mim é que eu haga sua vontade. É assim. Eu hago la vontade de Deus, Ele cumpre la promessa. Se não hago la vontade de Deus, tampouco puedo esperar que Ele cumpra lo prometido. Então, ao invés de uno quedar-se preocupado com aquele que há esperado de Ele, tenha la preocupação com o que Ele há esperado de você. E não só de você, de cada um de nós outros. Ele espera aquele ser humano haga sua vontade. Quando ele ser humano hace a vontade de ele, ele ser humano logra a promessa, lo prometido, porque a palavra de ele não falha. Eu tenho o azeite e eu hago a unção em minha cabeça,
Haga la unción también en su cabeza, en instantes haremos la oración. Ponga atención en este testemunho y ya regresamos. Comencé a experimentar muchos síntomas, uno de los cuales era anemia severa, picazón intensa en todo el cuerpo y sudores nocturnos. Me hicieron varias pruebas, me diagnosticaron neumonía, me sometí a un tratamiento para la neumonía durante 3 meses y no mejoré. Y todo empeoró. Empecé a toser sangre y no sabía qué era. Empecé a sentir mucha falta de aire. Y después de unos meses me apareció un bulto en el cuello y pude hacerme la prueba, que fue una biopsia directamente en la zona del problema. Y ahí fue cuando llegó el diagnóstico, después de un tiempo de tener linfoma de Hodgkin, cáncer. Y me remitieron al hospital, donde me proporcionaron el tratamiento. Los médicos vieron mi condición porque ya tenía fiebre de 40 grados. Una semana consecutiva. Cuando llegué al hospital, la enfermera incluso me dijo: vaya, el cáncer está en mi columna, pulmón, axila, mama y cuello. Entonces lo tenía más claro, pero todo estaba dentro de mí. Prácticamente había tomado todo mi cuerpo. Ya me comprimía el corazón y además tenía una trombosis en el cuello. En ese tiempo ya servía a Dios y además yo estaba en una relación. Yo estaba comprometida. En ese momento lo vi alejarse. No vi mucha implicación de él en este proceso, lo cual fue muy difícil para mí, algo que no entendí, y empecé a sentir que me estaba ignorando. Había sospechas de que tenía tuberculosis y se lo dije, y él dijo que no podía quedarse cerca de mí. Pero ese día no me respondió en todo el día. Y luego por la noche yo dije: ¿no vas a preguntar qué me pasó en el hospital? ¿Qué me pasaba? Dijo que si quería hablar sería por mensaje. E incluso intenté llegar a un acuerdo para que pudiéramos continuar la relación. Dije que necesitaba cambiar algunas cosas y que cambiaría las mías también. Pero no estaba dispuesto a cambiar y decidí terminar esa relación. ¿Cómo fue lidiar con esas dos situaciones? Cáncer y estar solo cuando más lo necesitas. Fue muy difícil. Y todo lo que tenía era Dios. Y puse toda mi confianza en Dios. Y pensé que este momento pasaría, y allí fui, confiando y luchando con Dios. Y allí me sometí a 28 sesiones de quimioterapia y la quimioterapia no funcionaba. Ahí fue donde comenzó mi lucha con Dios. Iría al altar y pondría toda mi vida en juego. Y yo me entregué por completo. Hice una oración en el altar de todo o nada, para que Dios hiciera su voluntad. Decía: Dios mío, no entiendo lo que está pasando, pero tú sabes lo que está pasando, tú sabes por qué estoy pasando por esto. Y ahí solo sentí paz. Yo sentí que Dios estaba escuchando mi oración, que Dios iba a hacer lo mejor para mí. Y en ese tiempo tenía amigos en común y acabé conociendo a una persona. Y las veces que nos vimos fue en la iglesia. En una vigilia, él venía a hablar conmigo y a esa persona le empecé a gustar. Y yo no me esperaba eso porque no estaba enfocada en ese lado, ¿no?, de mi vida sentimental. Estaba enfocada en mi sanidad. Y vi la necesidad de contarle lo que estaba pasando, de verdad. Y le dije que tenía cáncer con la intención de alejarlo. Él se sorprendió, pero me dijo: mira, ahora que lo sé, seremos nosotros dos los que luchemos contra esta enfermedad. Ya no estarás sola, porque tengo la certeza de que eres tú. ¿Y cómo reaccionaste a esas palabras? Me quedé en shock, que él tuviera esa reacción, que dijera eso. Él me llamaba, me preguntaba si estaba bien, y cuando iba al hospital me preguntaba cómo me había ido, se interesaba. Y él siempre proponía que hiciéramos un propósito juntos, venía con ideas de propósitos. Y él hablaba del futuro, y yo pensaba: Dios mío, ¿por qué este chico está pensando en el futuro si yo no sé ni qué pasará mañana en la situación en la que estoy? Pero claro, yo estaba ahí confiando en Dios, pero él venía y me hablaba del futuro. Y él siempre me sorprendía con sus actitudes.
Y ahí, después de que terminé el proceso de quimioterapia, me pidió que fuéramos novios y empezamos a salir. Y justo después de empezar a salir, yo me estaba preparando para el trasplante y me internaron. Y estuve 28 días internada. Se me cayó todo el pelo. Y el trasplante no funcionó. Después de eso hice 20 sesiones de radioterapia, pero tampoco funcionó. Llegué a pesar apenas 39 kilos en el hospital porque no podía comer nada y lo devolvía todo. Todo esto fue porque la quimioterapia me sentó muy mal. Y durante ese periodo en el hospital no pude recibir visitas porque era época de pandemia y el trasplante es muy delicado y no puedes tener contacto con otras personas, y más con la pandemia. Y estuvimos casi un mes sin vernos. A veces me miraba en el espejo y no me reconocía. Y fue un proceso muy difícil, de verdad, mucho. Y cuando supe que el trasplante no funcionó, seguí creyendo en Dios. Porque sabía que Dios iba a hacer su voluntad. Hasta que llegó una hoguera santa. Fue en diciembre. Y Él fue al altar por mí. Y pusimos nuestro todo en esa hoguera santa porque la sanidad tenía que venir de Dios. Y cuando salí del hospital, Él fue a buscarme. Él fue a buscarme. Y yo realmente ya no sabía ni siquiera cómo caminar en ese momento. Entonces nos abrazamos y empezamos a llorar así en el hospital, pero con fe. Pero ahí tuve que reaprender a caminar. Y después de que salimos del hospital, el primer lugar al que fui fue a la iglesia, porque quería ir al altar. Y justo después de que subimos al altar, un mes después, ya no tenía nada. No fueron los tratamientos, no fueron las 28 quimioterapias, no fueron las 20 radioterapias, no fue el trasplante de médula. Fue el altar, fue Dios. Este de aquí es Lucas, que estuvo conmigo, ¿no? En el momento más difícil de mi vida. Me vio calva, me vio con pelo, en fin. Y él me demostraba que yo era bonita, que era fuerte. Siempre me animaba. Y él es esa persona que me ayudó, que sumaba a mi fe, que estuvo ahí conmigo todo el tiempo. ¿Y a ese también lo echaste? No. A ese me aferré con todas mis fuerzas porque él me demostró todo así. Demostró siempre con sus actitudes que él era la persona correcta. Lucas, ¿todo bien? Sí, señor, todo bien. ¿Por qué insististe tanto al final de cuentas en esa relación? Bueno, yo ya me venía preparando desde hacía un tiempo para conocer a alguien a través de las charlas, de la terapia del amor, de las reuniones. Y cuando conocí a Karine, no sabía por lo que estaba pasando. Ella no aparentaba estar pasando por lo que pasaba, tanto física como espiritualmente, porque ella seguía activa en ayudando a la gente. Cuando me lo contó, fue como una respuesta de Dios, pero no de la manera que yo quería. Entonces vi en ella toda esa fuerza, todo lo que aportaba a la vida de las personas, y dije, no es de la forma que quiero, pero ya estoy viendo a futuro que es ella para que esté a mi lado. Entonces eso me llamó mucho la atención. Todo lo que hacíamos, cada vez que recibíamos una mala noticia, o mejor, una noticia negativa, tomábamos una decisión por fe. Con todo eso, nosotros, después de esa hoguera santa de ir al altar, nos casamos. Hoy en día estamos casados, sirviendo a Dios juntos, ayudando a otras personas. No siempre es como queremos. Hoy lo entendemos. Pero el final, sí, el final no fue como queríamos, sino como Dios quiso, que fue que estuviéramos aquí hoy. Y hoy llevamos 3 años casados y somos muy felices y somos obreros. Y en todas las áreas de nuestra vida no falta nada. Karine, por lo que vimos, el altar te dio más de lo que esperabas, ¿no? Mucho más. Solo la sanidad ya era suficiente. Pero Dios sanó mi cuerpo y sanó mi alma. Y el Espíritu Santo fue todo para mí. Él me acogió, me ayudó cuando estaba sola, me ayudó en el momento más difícil de mi vida. Él me orientó a tomar la decisión correcta, a decir que no también, en el momento en que necesitaba decir que no. Y Él guió mi camino.
me mostró el camino correcto. El mundo, las voces, la medicina, la ciencia y también nuestra propia mente. Psicológicamente, atenta contra nosotros, pero tenemos que seguir escuchando la voz de Dios, seguir firmes en el camino de la fe y no rendirnos nunca. Te amo y realmente soy muy feliz siempre a tu lado. Amor, muchas gracias por nunca haberte rendido conmigo, por estar a mi lado en el momento más difícil de mi vida. Karine, isso a vontade de Deus. Vivia de acordo com a vontade de Deus. E a promessa que Deus cumpriu em la vida de Eja, não foi só aquela que Eja esperava. Ele isso muito mais. Sempre que uno sacrifica sua vontade a cambio de hacer a vontade de Deus, Deus não hace só aquilo que uno espera, Deus hace muito mais. La hogueira santa em el Getsemani é para isto, para que haja cambio de vontade, para que uno en el altar derrame el alma. Derramar el alma é deixar de hacer la própria vontade a cambio de hacer la vontade de Deus. Eu quero que você ponga atenção nesta agenda especial. Por exemplo, este jueves, na terapia del amor, vamos a ter mensagem com o Obispo Macedo e com a senhora Esther, que completam 54 anos de matrimônio. Este jueves, às 6:30 da tarde, mensagem especial com o Obispo Macedo, com a senhora Esther, que completam 54 anos de matrimônio. Viernes, uma vez mais, às 12 del meio-dia, haremos ele clamor a cielo aberto. Este viernes, às 12 del meio-dia. Sábado, este sábado, às 9 da manhã, em vivo. Atenção, este sábado, às 9 da manhã em vivo, será o fim da caminata, uma preparação para o domingo. O domingo, dia especial, aonde vamos a ter também o tratamento do cielo. Você deve trazer uma botella com água. Domingo, às 9:30 da manhã. E prepare-se para o miércoles 31, a vigília del cambio del año, com a Santa Cena. Estaremos entregando o ajuno de Daniel, que estamos vivendo. Será o último dia de la hogueira santa em el Getsemani, e vamos a ter o bautismo em las águas, e vamos a profetizar lo que vai suceder no ano de 2026 e determinar as coisas futuras. La vigília empieza às 10:30 da noite. Vamos terminar el ano com Deus e empezar el ano com Deus. Agora, cierre os olhos, vamos a ser uma oração. Mi Padre, quedou claro nesta programação que se lo que eu espero do Senhor é que o Senhor cumpla as promessas. Lo que o Senhor espera de mim é que eu haga tu vontade. És assim que está de acordo com tu palavra. Eu hago tu vontade, o Senhor cumpre a promessa. Agora, aqueles que pensam solo em promessas econômicas, promessas de saúde, promessas de bendições na família, eles se encontram equivocados. Todo esto o Senhor hace, pero eu estou falando de la promessa maior, de la promessa de la salvação, de la promessa del bautismo no Espírito Santo, de la promessa de la eternidade del alma. Então, quem hace la voluntad del Senhor, recebe todo lo que el Senhor ha prometido.
fortaleça esta pessoa que já se encontra em la hogueira santa e del Getsemani, e aqueles que todavia vão a participar, porque aún dá tempo, hasta el 31 de dezembro, esta pessoa poderá apresentar em el altar de la Universal, mais cerca da casa de ella, as petições que estaremos levando para el Getsemani. E eu tenho seguridade que aqueles que derramarão el alma, el espírito, el alma e el cuerpo, el Espírito Santo en ellos será derramado. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, e quem assim crê, diga amém e graças a Deus. Prepare-se para esta renda especial, principalmente este domingo às 9:30 da manhã. Avenida São Martim, número 40, e também em La Universal, mais cerca a sua casa. Que o Espírito de Deus lhe bendiga e lhe guarde, hoje, manhã e sempre. Al terminar este año, puedes elegir entrar al 2026 con el poder de las luces y los colores que se disipan en un instante. El poder de la euforia que termina en resaca, de un viaje que se acaba al regresar, o de experiencias que solo duran hasta el amanecer. O puedes elegir comenzar con el poder de la oración, hablando con quien puede hacer de tu año nuevo el mejor. Quedan días para la vigilia en el poder de la oración a las 10:30 de la noche en el Templo de la Fe y en todas las iglesias universal del país.